Muy buenas chicos, ¿qué tal vais? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Hoy me gustaría hablar de algo que en el momento en el que hice clic y cambió mi forma de actuar, al entender esto de lo que vamos a hablar, vi unos nuevos resultados con el tiempo totalmente diferentes, totalmente pues, de un nivel superior. Y no es otra cosa que la procrastinación. Hoy me gustaría hablar de ella, que la comprendamos, el entender por qué pasa y sobre todo cómo evitarla. Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si queréis seguirme por ahí y ver un poco más mi día a día a través de historias y de los posts. Y yo creo que la procrastinación es algo que todos conocemos, todos sabemos lo que es. Sobre todo hay una frase que todos habremos escuchado 1 millón de veces y es que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Suena muy sencillo, seguro que llevamos desde bien pequeños escuchándola, por lo menos en mi caso. Y es que con esta frase la verdad es que se explica totalmente a la perfección y es el enfrentarse a esas situaciones, a esas decisiones, el tomar esas acciones que tenemos que hacer, el dejarlas para mañana, para más tarde. El lunes empiezo, el lunes lo hago. No, es que ahora a esta hora pues no me viene bien, es que tengo que hacer sea lo que sea. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. La verdad es que con esta frase, como os digo, se explica perfectamente y si fuera tan sencillo únicamente de comprenderlo para cambiarlo, todos lo hubiéramos hecho. Por eso me gustaría hablar sobre lo que es, sobre por qué pasa, que es muy importante entender el por qué pasan las cosas, y también cómo evitarla para tener unos resultados diferentes y pues ir quitándonos ciertos hábitos que no nos aportan ningún bien. Muchas veces yo me he planteado que por qué pues en ese momento no cojo y hago pues esa llamada, por qué no cojo, me levanto y frego los cacharros y por qué siempre ante estas situaciones, por poner cualquier ejemplo, se me ocurren, se me pasan por la cabeza mil excusas, 1000 cosas que tengo que hacer y es de vital importancia que lo haga ya y voy posponiendo esa acción que es la que realmente nos da pereza y porque no cojo, la hago y luego pues hago las demás cosas. Esto es algo que pienso a día de hoy, lógicamente, si llevara años pensándolo, pues estaría en otra situación totalmente diferente, estoy seguro. Y es que esa acción que nos da pereza, que nos da vergüenza, que yo creo que son las dos cosas que más nos paralizan a la hora de hacer la acción que sea, es lo más seguro la acción que nos va a llevar, que nos va a acercar a ese propósito, a esa meta, nos va a ayudar a ir del punto A al punto B. Y por ello es por lo que muchas veces procrastinamos y lo dejamos para más tarde. A día de hoy yo creo que todos comprendemos lo que es la procrastinación, todos entendemos lo que significa y lo que es, pero también es muy importante entender el por qué sucede. Y muchas veces tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas delante, pero no somos capaces o no queremos verlas. Y es que esta procrastinación no es por nada más que esa acción que tienes que hacer, que estás dejando para más tarde, que estás pues intentando evitar, aunque tú sabes que seguramente sea una decisión importante,
para ayudarte, para acercarte a ese propósito, no es otra cosa que salir de la zona de confort. Es algo que ya hemos hablado, que ya hemos mencionado, que hemos explicado, pero es algo que afecta a todas nuestras decisiones y que el enfrentarnos a salir de esa zona de confort nos hace pues actuar de mil formas para quedarnos en nuestro sitio seguro, en nuestra situación, en el lugar que llevamos toda la vida, en el lugar en el que nuestra cabeza nos tiene protegidos, estables, seguros, y que nos hace tener miedo a dar pasos para salir, para afrontar estas situaciones. Y otra de las formas es esta, con la procrastinación. Es uno de los métodos, yo creo, que más nos paraliza, que más ralentiza el camino y que a más gente yo creo que afecta. En mi caso es algo que llevo toda la vida haciendo, que llevo toda la vida pues guardándome detrás de esto para no enfrentarme a ciertas situaciones o hacer ciertas acciones, y no es por otra cosa, por ese miedo o vergüenza de salir de la zona de confort, y que nuestra cabeza pues es otro método que tiene para mantenernos ahí en esa zona segura, estable, en nuestra zona de confort según cómo tenemos configurada la cabeza. Y es que me gustaría explicar con un ejemplo que es el de mi primer estudio, que ya os hablé de él, el cual ya cerré hace bastantes años. Y es ese momento en el que el equipo que yo tenía trabajando, que estaba ahí pues tatuando conmigo, decidió irse todos juntos a otro lugar, a otro sitio a tatuar. En este caso pues al estudio de uno de ellos mismos que iba a abrir. Yo ahí tenía dos opciones: seguir hacia adelante, buscar, como ya expliqué, nuevo equipo y todo eso, y afrontar pues la situación con ganas, con esfuerzo, con dedicación, y seguir adelante, o hablar con los dueños del local, ya que estábamos de alquiler, y en ese mismo momento pues haber cerrado el negocio y pues me hubiera quedado ahí con el negocio cerrado, habría aprendido muchísimo, me habría ayudado a tener más tiempo, a centrarme en la otra tienda, en el otro estudio que tenía a la vez. Y en el fondo yo sabía que era lo correcto, no es la decisión que tomé. Yo decidí hacer una mezcla de todas las malas decisiones y seguir adelante sin esforzarme, sin tomar responsabilidad, como hablamos en el vídeo anterior, que si no ha sido, te recomiendo que vayas y lo veas, sobre la responsabilidad y cómo esto pues nos va a cambiar nuestra vida. Y en ese momento yo sabía dentro de mí que el camino que tenía que tomar era hablar con los dueños del local, hablar con todo el mundo para cerrar el negocio. Pero era solo pensar en hablar con los dueños del local, que además tenían sus oficinas pegadas al estudio de tatuajes, o sea que habría sido ir al local vecino y decir pues que por circunstancias no iba a continuar con la actividad. En ese mismo momento se habría terminado y yo me habría quedado sin deudas, me habría quedado, digamos, pues como si no hubiera pasado nada, por así decirlo, pero con todo el proceso de aprendizaje que cogí en todos esos años. Únicamente por no afrontar esa situación y el decir, bueno, la semana que viene voy a probar a ver si encuentro tatuador y esto tira hacia adelante, voy a ver si encuentro cualquier cosa. Me ponía mil excusas, no, porque este local me viene muy bien para tatuar yo, no, porque así lo puedo usar para ir a pintar y luego vender las pinturas. Mil cosas que mi propia cabeza me decía para que yo sintiera algo positivo sobre la decisión que estaba tomando, sobre el quedarme ese local sin hacer nada, el yo sentirme pues que seguía teniendo dos tiendas, que seguía pues siendo ese empresario, por así decirlo, ese dueño de dos negocios, que tenía un local donde podía ir a pintar, que tenía ese privilegio de poder tener ese estudio donde estar tatuando, que estaba en una buena zona, todo
todas las cosas que mi propia cabeza me ponía delante, me hacía sentir pues sentimientos positivos en los que yo pensaba que era una buena decisión seguir adelante, pero tampoco me afrontaba y me hacía responsable de esa decisión que yo tomé. No busqué un equipo, no puse el 100% de mis ganas, no, de verdad no me puse a trabajar en ello y por eso tuve los resultados que tuve. Pero una de las cosas que me hizo llegar a eso es el no coger y afrontar la situación de ir a hablar con los dueños del local, explicarles la situación y decirles por qué no quería continuar con la actividad, continuar con el negocio. Esa decisión que yo tendría que haber tomado, el ir a hablar con ellos, es algo que no me apetecía, es algo que nunca encontraba el momento y es precisamente la guía que yo ahora mismo soy capaz de ver para tomar esa decisión en ese momento, ya que yo de verdad sentía que no tenía que continuar con el negocio porque no estaba centrado como para sacarlo adelante. Y, Pero es eso que no te apetece hacer en ese momento que no te apetece hacerlo de forma continuada, lo que te va a traer resultados diferentes, lo que va a conseguir que tú tengas pues unos mejores resultados con el tiempo y teniendo la paciencia, tomando la decisión de hacer eso que no te apetece en el momento que no te apetece. Y como os digo, es ese cambio, ese clic en la cabeza en el que te das cuenta que tienes que hacer lo que no te apetece en el momento que tienes que hacerlo. O sea, tienes que hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Es eso lo que te va a traer pues unos resultados diferentes a los que sueles tener. Otro ejemplo que a mí me gusta ahora analizar y verlo es, pues desde hace años y años, el tema de ahora lo hago. Sí, pues si es algo, imagínate por la mañana, sí, por la tarde lo hago, el lunes lo hago. Yo creo que no hay una frase, en mi caso, que le haya dicho más veces a mi madre, a mi padre, que sí, ahora voy, ahora lo hago, luego lo hago. Y todas esas acciones, al 99% estoy seguro que no llegaba a hacerlas hasta que ya me lo repetían más veces por lo que sea, o que ya no me quedaba otra opción que hacerlas sí o sí. Pero siempre acababa haciéndolas pues deprisa, mal y tarde, la verdad. Pero yo creo que es una de las frases que más he repetido a mis padres a lo largo de toda mi vida, que es luego lo hago. Estoy seguro que muchos de vosotros que estáis escuchando esto os vais a sentir identificados. Igual que el hablar de cómo te sientes cuando dices luego lo hago y llega la noche y no lo has hecho, tú en el fondo sabes y sientes que no has actuado bien. Como hablaremos más adelante, el arrepentimiento es la forma de medir si lo tendríamos que haber hecho, no lo tendríamos que haber hecho. Es la forma de medir nuestra forma de actuar. Pero yo recuerdo ese sentimiento de estar por la noche antes de dormir y pensar, tendría que haber hecho esto, o ha llegado la noche y al final no he hecho esto. Y aún así decía, bueno, mañana me despierto y lo hago. Y llegaba mañana y la gran mayoría de las veces no hacía absolutamente nada. Porque era mi mente, después de tantos años programada así, que me ponía, pues como ya hemos dicho, mil excusas, mil situaciones, mil sentimientos que me hacían el no querer tomar esa decisión o hacer esa acción. Y es que por intentar explicar un poco más lo que en mi caso por lo menos pasaba,
es que en esos momentos en el que tú sientes que tienes que hacer algo, pero tu cabeza empieza a actuar, empiezas a pensar, bueno, luego lo hago esto, y luego ya pues hago esto. Empieza a darse una conversación mental interna entre el villano que llevamos dentro y nosotros, o entre el villano que llevamos dentro y el superhéroe que llevamos dentro. Y no es otra cosa que nuestro villano convenciéndonos a través de pues, ponernos otras situaciones que tengamos un sentimiento más positivo o que nos apetezca más hacerlo, mostrándonos mil excusas de para qué no hacerlo ahora, poniéndonos el mil porqués no hacerlo ahora. Y es ese momento en el que empiezas a tener esa negociación contigo mismo, el momento en el que tú tienes que identificar que eso que estás intentando convencerte de no hacer es justo lo que tienes que hacer. Porque no es otra cosa que ese villano que llevamos dentro, nuestra propia mente, que está intentando convencernos de que nos quedemos en nuestra zona de confort, que nos quedemos en nuestro lugar seguro. Eso es la negociación que realmente está habiendo y que, pues que a lo largo de los años normalmente es la negociación que el villano ganaba para quedarnos en esa zona de confort en la que estamos seguros. Y es en este momento en el que tú estás pensando, bueno, yo ya sé la que es la procrastinación, ya sé por qué pasa, sé bien identificarla, pero ¿cómo la evito? ¿Cómo cambio esa mentalidad? ¿Cómo cojo el hábito de no procrastinar? Y es que la realidad es que es tan fácil de decir como de difícil de hacer. Y es en ese momento en el que empieza la negociación entre tus dos yos que llevas dentro. Deja de pensar, levántate y haz eso que no te apetece hacer. El cómo no procrastinar es tan fácil como hacer en ese mismo momento lo que no te apetece en el momento que no te apetece. Hacer lo que tienes que hacer en el momento que hay que hacerlo. Es algo que es fácil de decir, pero a la hora de la verdad no es tan fácil de hacer. Como os digo, es fácil de decir, pero no tanto de cumplir. Yo creo que todos habremos estado en la situación de que llegue la noche y aunque llevemos todo el día diciendo luego lo hago, ese luego lo hago nunca llega. Y sobre todo al principio, cuando no has superado la procrastinación nunca o casi nunca, te sientes incapaz de superar esta situación. Y es que no es otra cosa que falta de autoconfianza en uno mismo. Al final tú no te ves capaz de tomar esa decisión diferente porque llevas toda la vida actuando así. Entonces no tienes esa autoconfianza como para pensar que eres capaz de tomar una decisión diferente para obtener un resultado diferente. Sobre todo, como os digo, al principio cuando tomáis la decisión de cambiar este hábito, tenéis esa falta de autoconfianza como para enfrentaros a ciertas circunstancias que veis el miedo, sentís, mejor dicho, el miedo, la vergüenza, todo de salir de esa zona de confort, de afrontar esa situación, y que es por eso que muchas veces pues se sigue procrastinando y no se supera esta situación. Os daréis cuenta que según vayáis superando situaciones o según vayáis pues quitando ese hábito de procrastinar, al ganar y tener más autoconfianza, cada vez las situaciones que no os apetece hacer os costará menos hacerla. Porque ya os digo que el nivel de procrastinar pues irá bajando a la vez que el nivel de autoconfianza irá subiendo. Pero ¿qué pasa esas primeras veces que quiero enfrentarme y cambiar el hábito de procrastinar? ¿Cómo lo hago si no tengo esa autoconfianza? ¿Cómo me enfrento al cambiar mi acción para obtener resultados diferentes? Pues es tan sencillo como ir acumulando
poco a poco, paso a paso, pequeñas victorias a lo largo de los días, el ir cogiendo esa confianza en situaciones un poco más sencillas para nosotros de superar, para ir ganando pues autoconfianza, ir teniendo pequeñas victorias para al final llegar pues al objetivo que queremos. Como os digo, tenéis que ir día a día acumulando pequeñas victorias para ir cogiendo nuevos hábitos, ir cogiendo ante situaciones más sencillas el nuevo hábito de no procrastinar y hacer lo que tenéis que hacer cuando tenéis que hacerlo, para ir ganando autoconfianza y que así los siguientes obstáculos de esta escalera, que ya hemos hablado de ella, de este área de confort, que cada vez poco a poco sea más y más grande. Y así, pues cada vez poder enfrentarnos a situaciones más complicadas. Algo que a mí me ayudó, por poner algún ejemplo, que yo creo que siempre se entiende con ejemplos mucho mejor, de esas pequeñas victorias que hablaba, era por ejemplo pues el despertarme, ventilar la habitación y hacer la cama. Yo antes de siempre he pensado que para qué voy a hacer la cama si luego voy a volverme a dormir, voy a volverme ahí y se va a volver a deshacer. Entonces lo veía como una tontería el perder ese tiempo en hacer esa acción. Con lo cual, lo único que estaba haciendo era procrastinar por hacer la cama, que es algo insignificante en tiempo, pero que aún así, pues conseguía explicarme a mí mismo el por qué no hacía falta que lo hiciera. Entonces, es una de las cosas que yo recomiendo cambiar de primeras, que es al despertarte, ventilar la habitación y hacer la cama. Es a lo mejor un detalle que vosotros al principio pensáis que no tiene importancia, pero aparte de ordenar visualmente vuestra habitación y tenerlo pues más colocado, más ordenado, que eso siempre refleja más orden en el interior, estáis cambiando vuestra decisión ante esa situación, estáis eliminando el hábito de la procrastinación ante esa situación, con lo cual cuando tú lo repites una serie de veces y tienes la paciencia y sigues haciéndolo, eso acaba siendo un nuevo hábito que tú te levantas, ventilas la habitación, haces la cama y vas a por las siguientes cosas que sueles hacer en tu día a día, con lo cual esa victoria ya la tienes ante ese momento de procrastinación, con lo cual tu autoconfianza aumenta pues un peldaño, un 1%, como para poder enfrentarte a más ejemplos. Tú, por ejemplo, pues haces la comida, comes y en vez de coger los platos y dejarlos en la cocina o dejarlos en la mesa, si tú coges los platos, vas a la cocina, los friegas o los metes en el lavavajillas y lo dejas ya todo listo, es algo que a todo el mundo seguramente le dé pereza hacerlo, pero tú estás haciendo lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Entonces estás ganando un poquito más de confianza como para poder pues seguir acumulando victorias a lo largo del día, que con el paso del tiempo, si esa acción se repite, es un hábito, con lo cual el tanque de procrastinación baja y el tanque de autoconfianza sube. Con lo cual, pues tú, en vez de estar en el nivel 1 de ese camino que estamos tratando de recorrer y ese camino en el que mejorar nuestros hábitos, pues ese cambio de decisiones, ese dejar de procrastinar ante estas situaciones, te está acercando del punto A al punto B, que es de donde queremos llegar. Y además estás ganando autoconfianza en ti mismo, ya que estás haciendo algo que antes no podías hacer. Con lo cual es una doble victoria que tú vas acumulando internamente. Y sobre todo, como os digo, vas ganando autoconfianza como para poder ir enfrentándote pues a otras situaciones que a lo mejor son más complicadas de afrontar, porque si hablamos por niveles del 0, del 1 al 10, por ejemplo, tú estas situaciones te estás afrontando a ellas en el nivel 1, pero tú no te ves capaz de afrontar una situación en el nivel 8. Como ya hemos hablado, es mejor ir nivel a nivel y ir pues superando para ir ganando esta autoconfianza y cada vez ir superando situaciones más complicadas o en este caso pues
que hagas lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer, y da igual lo complicado que sea, porque tú tienes ya esa autoconfianza como para pensar que eres capaz de cualquier cosa. Con lo cual seguramente veas una acción, veas algo que tienes que hacer, que no tiene por qué apetecerte hacerlo, pero lo haces en ese momento porque lo tienes que hacer. Entonces te enfrentarás a situaciones en las que pienses, pues esto no me apetece hacerlo, pero lo hago porque es lo que tengo que hacer. Y eso es un poco lo que quería hablar en el vídeo de hoy. No sé si habrá quedado más o menos estructurado o habrá quedado entendible. Dejármelo en los comentarios si no ha quedado muy lioso, si habéis comprendido bien lo que quería transmitir sobre el qué es la procrastinación, el por qué y sobre todo cómo superarla. Así que dejármelo en los comentarios, y si queréis seguir un poco más mi día a día, como os digo, o si queréis hablar de alguna situación en el que os encontráis y no sabéis si es que estáis tomando decisión correcta o no, podéis ir a mi Instagram, José Hernández Kaizen, y por ahí, por mensaje directo, estoy seguro que podemos charlar e intentar ayudarte ante esas situaciones. Así que nos seguiremos viendo en los próximos vídeos. Chao, chao.